Hey, un minuto, detente ahí, regálame nada más un minuto y estaré compartiendo contigo una noticia poderosa que va a alentar tu vida y llenarla de paz y alegría. ¿Sabías tú para qué fuiste creado? ¿Sabías tú cuál fue la razón principal por la que el creador del universo te hizo, te trajo a este mundo? Hoy te daré la respuesta. Comparte este video, dale me gusta y quédate conmigo hasta el final. Nos cuenta la palabra de Dios que en el trono de Dios, en el monte de Cadán, allá en el Olán, en el reino de Dios, se dio una guerra cataclísmica, universal, entre las fuerzas del bien y el mal, cuando Satanás quiso usurpar el reino de Dios y este fue arrojado de su presencia por querer usurpar este reino. Desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista político, en todo país cuando hay una guerra, generalmente los hombres entran a un proceso que se llama servicio militar y entran ellos a defender su patria. Pues bien, muchos de estos ángeles que participaron en esta guerra pasaron a engrosar el ejército de Dios para defender, para fortalecer las defensas del monte de Cadán, las defensas del reino de Dios. Por lo cual, Dios en su gran misericordia, en su gran poder, allá en ese lugar, en ese monte, en ese reino maravilloso, los adoradores que eran oficiales que servían a Dios en la adoración, pasaron a ser militares, pasaron a cuidar las estrategias del reino. Como tal, Dios decidió en su infinito amor y misericordia levantar una generación nueva de adoradores que le adoraran en espíritu y en verdad. La palabra del Señor nos dice en el libro de Juan 4, 23 al 24, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En esa búsqueda de adoración, Dios levantó al pueblo de Israel. Levantó hombres, levantó profetas, levantó aún en el desierto, cuando el pueblo salió de la esclavitud del pueblo de Egipto, el pueblo de Israel en el desierto, Dios mandó que levantaran un tabernáculo de adoración, donde se mantuviera la adoración las 24 horas del día. De tal manera que levantó cantores, levantó salmistas, levantó una gran cantidad de gentes, en este caso una tribu completa, la tribu de los levitas, los cuales adoraban, los cuales ministraban la adoración en el templo de Yahvé. De esta manera llegamos hasta esto, llegamos hasta la creación del tabernáculo de Dios, donde estaba en ese tabernáculo, donde estaba en ese lugar santo, estaba ahí concentrada toda la adoración, estaba ahí el arca del pacto, estaban los sacerdotes que adoraban y glorificaban el nombre del Santo de Israel. Pero ¿qué ocurrió? El libro de 2 de Samuel 11, 12, vemos cómo acá el rey David cae en un pecado tremendo. Por ejemplo, se dio lo que es la relación ilícita entre David y Betsabé. Le quitó la mujer a su general, a Urías, el hitita. Igual se dio, por ejemplo, en esta familia problemas serios como la violación de Tamar por parte de Amón, hijo también de David, un problema serio entre dos hermanos. Igual se dio también la traición de su hijo Absalón, el cual se rebeló contra su padre específicamente y por lo cual Dios trajo una serie de consecuencias, una serie de castigos al pueblo. Y dentro de estas fallas, por ejemplo, tenemos lo que es el plan del censo que hizo David al pueblo de Israel. Esto trajo una plaga que mató a 70,000 personas. Y como tal, aún su hijo Salomón, que siguió en lo que es la parte de la administración de la adoración, se desvió del camino de Dios. Sus mujeres y sus múltiples adoraciones, sus múltiples altares que este hombre levantó, desviaron su corazón de Dios. Y como tal, el pueblo también se desvió hacia el pecado.
Como vemos, Salomón construyó un templo maravilloso, majestuoso para Dios. Pero ¿qué pasó? Su corazón se desvió de Dios. Se desvió hacia la idolatría. Y hay algo que Dios no tolera al hombre, y es que éste jamás de la vida debe de dejar de adorarle, porque Dios no comparte su gloria ni su honra con nadie. El pueblo de Israel se desvió a adorar a otros dioses, se desvió hacia la idolatría, y como consecuencia Dios trajo la destrucción del tabernáculo de David. En el libro de Amós, capítulo 9, del 11 al 12, la palabra del Señor nos dice: en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David. Aquí el tabernáculo no se refiere al tabernáculo de Moisés ni a un templo físico, sino a la casa dinástica, al gobierno y la adoración davídica que había caído en decadencia por causa del pecado y la división del reino. Como vemos acá en el libro de Amós, capítulo 9, del 11 al 12, Dios promete restaurar este tabernáculo. Dios le da una promesa de un avivamiento al pueblo para que el pueblo vuelva a ser lo que era antes, y que el pueblo busque al Señor y unificar a todas las naciones de la tierra en adoración hacia Él. Para este tiempo, el pueblo ha caído en el mosaico de los deleites humanos. El pueblo se ha desviado de la voluntad de Dios, pero hay una promesa de parte de Dios de traer de nuevo esta adoración, de traer de nuevo al hombre hacia esta adoración celestial, que es la cual Dios pone delante de él, y por lo cual envía a su Hijo Jesucristo para restaurar este tabernáculo caído. Por eso vemos aquí a Jesucristo en el libro de Juan capítulo 4 versículo 21, cuando le dice a la mujer, Jesús le dijo a la mujer: créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, porque el Señor busca adoradores que le buscan y que le adoren en espíritu y de verdad. David unificó las 12 tribus. Cristo hace mucho más, une a la humanidad, de acuerdo a Efesios 2, 14 al 15. La búsqueda de la reconciliación de Dios para todas las naciones, para todos los pueblos. Se da el rompimiento de muros denominacionales y el llamado a la unidad en el espíritu, de acuerdo a Juan 17, 21. Vemos entonces cómo el trono que cayó con David se levanta por completo con el regreso de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a Isaías 9, 6 al 7, Apocalipsis capítulo 11 al 15. Jesús volverá a reinar, y literalmente, globalmente, volverá a reinar sobre todas las naciones. Hay una línea del tiempo profética que se cumple en nuestro Señor Jesucristo, y el cual estamos nosotros llamados a esperar y llamados a estar en ese sacerdocio, en esa adoración constante. Por eso el Señor le dice: el Padre busca en este tiempo adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Acá podemos ver en la imagen toda una línea de tiempo, desde la creación del hombre hasta la adoración, hasta la redención, la cual Dios propone específicamente la restauración de este tabernáculo de David a partir de 4 elementos fundamentales. En primer lugar, una adoración pura. En segundo lugar, una unidad ferviente. En tercer lugar, una justicia eterna. Y el número 4, una misión global de evangelización. El trono de David está siendo restaurado. ¿Eres tú parte de esa adoración? ¿Vas caminando por ese camino de adoración? ¿Eres parte de esa adoración? ¿Has dejado a tu Dios? ¿Te has apartado en algún momento del camino de la adoración, del camino del Señor, del camino del propósito por el cual fuiste creado? Si te has desviado de ese propósito, de ese camino, hoy te invito a que vuelvas a Él, a que vuelvas a tu Creador, a que vuelvas a ese propósito por el cual Dios te formó, para que le adoraras y para que le glorificaras en espíritu y en verdad. Este es el tiempo de la restauración de ese tabernáculo. ¿Estás tú en él?